por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Este 14 de julio se conmemoró el Día de la Independencia de Francia y en medio de esta fiesta nacional, policías y manifestantes se enfrentaron en los Campos Elíseos después de que el presidente Emmanuel Macron participara en el desfile militar. Ve usted. Enfrentamientos en los Campos Elíseos empañaron el domingo la fiesta del 14 de julio en Francia. Al término del desfile militar, decenas de manifestantes intentaron levantar obstáculos y quemaron basura sobre la turística avenida, mientras agentes antimotines trataron de dispersarlos con gases lacrimógenos. Los manifestantes decían ser integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, pero no llevaban su habitual chaquetilla fosforescente. Es la primera vez que el grupo vuelve a las calles desde el 16 de marzo. Un total de 152 personas fueron detenidas al margen del evento antes de esos incidentes. En la apertura del desfile, el presidente Emmanuel Macron recibió silbidos de los chalecos amarillos mezclados en la multitud mientras otros espectadores aplaudían. Macron y sus invitados europeos presenciaron el desfile desde una tribuna en la Plaza de la Concordia en uno de los extremos de los Campos Elíseos. El presidente francés invitó hoy a sus contrapartes europeas al tradicional desfile militar del Día de la Bastilla. Veo esto como un gran gesto hacia la política de defensa europea. Frente al Brexit y a unas relaciones transatlánticas un tanto debilitadas durante la era Donald Trump, Macron ha hecho de la Europa de la defensa uno de sus temas predilectos, al considerar que para el viejo continente es crucial incrementar su autonomía estratégica complementaria a la OTAN. La fiesta nacional también sirvió para destacar la innovación en la defensa, otra de las prioridades del presidente francés. Y para hablar de este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia. Mira, aquí hay dos grandes temas que se entrelazan en esta nota de AFP. Mira, la primera es de que efectivamente hacia el interior de Francia los consensos respecto a la conducción de Francia están perfectamente fracturados, como queda atestiguado en las calles de París. Pero bueno, si nos vamos a las reseñas del día sábado, a lo largo y a lo ancho de toda Francia, Macron es un gobierno autista que dejó de escuchar a su población y sobre todo a lo que se podría llamar el núcleo duro de la población que en su momento votó por él. Básicamente dejó de escucharlos hace aproximadamente 6 meses y él continúa tan campante hacia adelante con sus proyectos de integración pan-europea. Mira, ese es el primer dato. Uno de los dos grandes motores de la integración europea, que es Francia, tiene un proyecto fracturado hacia el interior, esperando que llegue el proceso electoral para poner a prueba efectivamente esta visión de integración. Entonces, puntos suspensivos, pero con un gran signo de interrogación. Mira, por otro lado tenemos a Angela Merkel agradeciendo lo que es un gesto de integración fuerte, puesto que Alemania también está empujando hacia la creación de una nación federada llamada, bueno, por el momento Unión Europea, probablemente en el futuro Estados Unidos europeos, pero con una particularidad bien interesante. Francia y Alemania no están interesados en repetir el experimento de las guerras napoleónicas o de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, en donde ambos países fracasaron repetidamente en sus invasiones a Rusia. Difícilmente un ejército europeo será diseñado para generar un escenario de guerra en contra de Rusia, sobre todo porque tenemos la experiencia de Alemania queriendo integrarse económica y energéticamente a Rusia a través de los gasoductos de Nord Stream 2. Mira, por otro lado, sí, efectivamente, es una toma de posición adversarial a Estados Unidos que, junto con su gran portaaviones llamado Gran Bretaña, insisten en que el gran enemigo, la gran amenaza en el futuro inmediato es Rusia. Hay que recordar que Gran Bretaña lleva más de un año enfrascada en una batalla diplomática, verbal y propagandística en contra de Rusia por el caso del envenenamiento de el agente ruso a favor de los británicos llamado Sergei Skripal. Este tema no ha sido aclarado después de más de un año y simple y sencillamente sirve como un punto de apoyo para que Gran Bretaña
continúe dentro de la política norteamericana de generar una situación bipolar en contra de Rusia, a la cual no se suman ni Francia ni Alemania. En este contexto, hay que recordar que Europa, lo que es la Europa unificada con un proyecto federalizado, está sufriendo básicamente una guerra económica por parte de Estados Unidos. Estados Unidos le ha impuesto tarifas y cuotas al acero europeo y por su comercio con Irán y con Rusia, también ha castigado financieramente a decenas de entidades corporativas europeas a lo largo de estos últimos 2 años. Por lo tanto, este gesto de integración Francia-Europa, dentro de un escenario tan fracturado y tan frágil, pues efectivamente nos habla de que todavía hay un impulso, fíjate bien, rumbo a generar una Europa con una posición independiente de la norteamericana. Eso es lo más extraordinario. Hay que recordar que desde la Segunda Guerra Mundial, Europa en su conjunto fue básicamente un satélite diplomático de los Estados Unidos. Bueno, ahora están queriendo generar una plataforma conjunta en la cual manejen una política exterior desde una perspectiva unificada, que no sea ni pro-norteamericana, ni pro-rusa, ni pro-china, sino que adopte sus propias prioridades. Mira, hay muchos temas aquí que habría que desmenuzar porque hay algunas partes del proyecto que, en mi humilde opinión, no progresan, pero hay otras que tienen un signo positivo que probablemente generen un buen debate y resoluciones favorables al interior de la Unión Europea a través de su Parlamento. El gran ausente en todo esto, Cecilia, como de costumbre, es el proceso democrático. Hay que recordar que esta nueva Comisión Europea no refleja para nada la composición del Parlamento Europeo. Por lo tanto, seguimos teniendo lo que se podría llamar una dirección autocrática por parte de Francia y Alemania, liderando a los otros 25 países. Carlos, y regresando a las imágenes que estamos viendo y al Día de la Independencia que se vivió en Francia, ¿cómo queda precisamente este país? Había varios invitados internacionales en esta conmemoración del Día de la Independencia, en medio de estas manifestaciones. ¿Cómo queda parado Francia? Estamos viendo que hay problemas al interior de Francia, además de los que hay en la Unión Europea. ¿Cómo queda parado Francia? Mira, básicamente todos los legados diplomáticos en París, o sea, todos los ojos que observan a Francia en Europa, pues básicamente están en una cuenta regresiva para ver no cómo es que cae el proyecto de Emmanuel Macron, sino de qué forma cae. O sea, todo el mundo sabe que el proyecto macronista derrotado en las urnas en el Parlamento Europeo, también muy probablemente sufra una derrota en las urnas cuando le toque su proceso electoral dentro de, ¿qué?, 2 años y medio. Mira, es nada más cuestión de ir en cuenta regresiva, puesto que hay que recordar que los Gilets jaunes no es un fenómeno que se reseñe mucho en el exterior, pero hacia el interior de Francia sigue siendo el top of mind de la política interna. Esto es, no han sabido cómo generar una plataforma de diálogo con los Gilets jaunes. En otras palabras, la élite no ha sabido generar una plataforma de diálogo con la población que lo eligió. Por lo tanto, mira, la perspectiva es, vamos a ver qué color adquiere el nuevo gobierno una vez que llegue el momento electoral en los próximos años. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Pues básicamente estamos, como dicen en talón mexicano, pues sobre el muerto vayan encargando las coronas y de ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, lo importante de todo esto, Cecilia, es que efectivamente todavía Europa unificada está buscando un proyecto político, diplomático, militar, independiente de Estados Unidos y de Rusia. Creo que eso es lo que se rescata importante de esta nota. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu comentario, Carlos. Hasta luego, Cecilia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y que pases excelente inicio de semana. Es momento